noches a todos los que están en sus casas. Faltan ya pocos minutos para la Nochebuena. Y hemos querido en esta ocasión, estos lunes de entrevista, hacer un programa especial. Un programa que no nos hable de la política, del acontecer, sino un programa que tenga relación con esta fecha donde nace el niño Jesús. Hace pocos días, más bien el día 22, estaba todo el mundo con esto de que se acababa el mundo, que iban a haber 3 días de oscuridad y una serie de cosas. Para alguna gente a lo mejor significó una reflexión. Cuando uno piensa que va a llegar el fin, ya sea de su vida o de la humanidad, es cuando todos hacemos reflexiones. Pensamos, hemos sido justos en la vida, hemos hecho el bien para los que son católicos o son evangélicos. Preguntarse, ¿estoy listo para ponerme enfrente de Dios? Entonces, pregunta alguna vez algunas personas se lo hicieron seguramente en estos días, y algunos no se lo hicieron y se tiraron, no sé, todo el mundo consumista a comprar regalos y qué sé yo, esas cosas. Pero hoy día 24 nace el niño Jesús, y es Dios, Jesús, que de una u otra forma ha cambiado la historia de la humanidad. Hoy día estamos con 2 representantes de Jesús en la tierra. Estamos con el pastor Luis Segovia y con el padre Celestino Avos, a quienes les doy la más cordial bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. En primer lugar, quisiera consultarle, don Luis primero, ¿cómo creen ustedes que está enfrentando el mundo este día, pastor? Bueno, desde mi perspectiva, el mundo no está enfrentando esta Navidad como debiera de ser, ¿no? Como correspondería. Usted dijo en su introducción del consumismo, que de alguna manera eso ha hecho también que la celebración se haya totalmente cambiado hacia una dirección totalmente distinta a lo que es originalmente desde el punto de vista espiritual, que es celebrar el nacimiento de Jesús. Uno ve un mundo bien desconectado de lo espiritual. Puede ser religioso, una cosa es ser religioso, otra cosa es ser espiritual, y lo que uno puede percibir es una religiosidad, pero incluso diría que hasta esa religiosidad de alguna manera también se está perdiendo. Padre Celestino. La Navidad es algo sorprendente, porque en definitiva la hace Dios, y el desconcierto es ese, que también en aquel momento la gente andaba preocupada porque los romanos estaban oprimiendo al pueblo de Israel, había un censo, y allí nació Jesús. Hoy día, claro, también nosotros nos preguntamos, en medio de todo este ir y venir, de este aturdimiento de la gente, si hay un sentido para la Navidad. Y hay un sentido porque de alguna manera se pone en pie ciertos valores del ser humano, ciertos valores de la familia, y todo eso es bueno. A partir de la Navidad nos vamos a encontrar con que todo lo humano cobra una dimensión nueva. Dios se hizo hombre, entró en nuestra historia, entró en el tiempo. Ahora, para nosotros como creyentes, ciertamente nos da pena ver todo este consumismo, ver cómo se aturde la gente y cómo quizá deja incluso poco espacio para reflexionar, para pensar, para orar, y también poco espacio para reunirse en familia. Eso es lo triste, eso es lo terrible quizás de la Navidad. Bueno, hoy día, como decíamos, nace el niño Jesús, y hoy día es el cumpleaños de Jesús. Generalmente nosotros, cuando alguien está de cumpleaños, le llevamos un regalo. ¿Qué creen ustedes que deberíamos regalarle al niño Jesús hoy día y a partir de hoy día, pastor? Yo diría primero de que tenemos que pensar en la Navidad como un regalo, pero un regalo no tanto de lo que yo doy a Dios, sino de lo que Dios me ha dado. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? Dios nos ha dado a su Hijo. Ahora, en respuesta a ese amor de Dios, en respuesta a ese regalo de Dios, nosotros también le damos.
como lo hicieron los magos cuando fueron a visitar al niño Jesús, y le llevaron presentes, le llevaron regalos, ¿no? Pero yo creo que el mejor regalo que nosotros le podemos dar a Jesús es nuestra propia vida, en nuestra propia entrega, en nuestro propio servicio, en bien de los demás. Gracias, Padre Celestino. Sí, es la pregunta que yo también me hago. ¿Qué puedo yo regalarle al niño Jesús? ¿Qué puedo yo regalarle a Dios? Y ahí me encuentro, por un lado, que son tan pocas y tan pequeñas las cosas que podría ofrecerle que realmente me quedo desconcertado. Pero por otro lado, me doy cuenta de que Él ha querido, de alguna manera, hacerse necesitado. Él, que es todopoderoso, que no necesita nada, al entrar en la historia ha querido hacerse necesitado y pobre, y necesitó una casa y no la tuvo, y necesitó que le dieran de comer y tal. Y entonces a cada uno de los cristianos nos llama hoy: ustedes serán mis testigos en Jerusalén y en toda la tierra, hoy en el siglo XXI. Y digo, bueno, el Señor ha querido contar conmigo, me dio la fe, y entonces voy a tratar de conocerlo mejor, de vivir según sus mandamientos, y ese pienso que puede ser mi regalo, un regalo pobre, pero Él ha querido necesitar también de estos regalos pobres. Él podía haber hecho una iglesia de ángeles, después de las experiencias que hay en el Antiguo Testamento, de profetas, de sumos sacerdotes, de reyes, que dejaron mucho que desear en su comportamiento. En el mismo grupo de los apóstoles tuvo gente que dejó mucho que desear, y sin embargo hizo una iglesia de hombres que también dejamos mucho que desear, pero es la iglesia que él fundó. Padre Celestino, aprovechando lo que acaba de decir, hoy día debiera ser un día de felicidad para Jesús también. ¿Estará llorando el niño Jesús por nosotros? No, el Señor no llora por nosotros. Precisamente eso es lo que desconcierta. La Navidad es la fiesta de la esperanza, cuando se pone de pie, y Jesús viene y es capaz de escarbar, digamos, entre la ceniza y encontrar el fuego. Jesús ha venido a la tierra y se ha encontrado así con una humanidad dividida por la pelea, los romanos contra los judíos, dentro de los mismos judíos, e incluso en el mundo religioso, aquellos que se consideraban santos, virtuosos, y los pecadores, aquellos que ni siquiera tenían redención. Ahí está la pecadora pública, a la que hay que liquidar, hay que apedrear, porque no tiene ya redención. Ahí están otros pecadores también, y Él ha venido para decirnos que en cada ser humano, por muy pecador que sea, por muy débil que yo sea, hay siempre esa imagen y semejanza de Dios, y Jesús se alegra. Yo no veo a un Jesús llorando en su vida al encontrarse con aquellas situaciones. Ciertamente Él reprende cuando tiene que reprender, pero Él goza y se alegra al descubrir corazones tan hermosos como el de María, como el de José, como el de Pedro, como el de Andrés, y como el de mucha otra gente con quien se encontró. El Evangelio es una cadena de encuentros y desencuentros, y yo creo que Jesús vivió el gozo y vivió también el dolor. Y hoy día, claro, si nosotros no respondemos a su invitación, pues podríamos decir que Dios sufre, que el niño Jesús, pero el niño Jesús no sufre, ya está glorioso, ya murió en la cruz, resucitó, y Cristo está glorioso en el cielo. Murió una vez para siempre y resucitado vive en la gloria y no sufre más. Pastor, le hago una pregunta. Yo me imagino a Dios mirando la tierra, mirando su creación, viendo lo que Él quiso hacer de nosotros y que nos hemos convertido. ¿Qué sentimiento? Es difícil para un humano, ¿no es cierto?, poder siquiera allegarse un poquito a lo que son los sentimientos de Dios, pero supongamos que se pudiera, supongamos que así se pudiera. ¿Qué podría estar pensando en nosotros? Hoy día es su cumpleaños, hoy día nació, hoy día nace una esperanza para el hombre, ¿no es cierto? Y estamos aquí, en la tierra. Pareciera ser que nada ha cambiado. La historia nos dice que lo mismo que hubo en tiempo que Él vivió, existe ahora. Guerras, ¿no es cierto?, injusticias y todas esas cosas. ¿Qué cree que está pensando hoy? ¿Cómo lo está mirando? A ver, yo creo que hay dos perspectivas en esa mirada de Jesús. Una, pensando por una parte lo que es su iglesia, y cuando hablamos de su iglesia son los que han aceptado este regalo del Padre, los que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, los que entendieron y comprendieron el propósito de su venida, porque Jesús vino por una razón. No vino para que todos los años celebremos su nacimiento. Jesús vino con un propósito,
vino con el propósito de morir por los hombres, de morir por el pecado de la humanidad, de entregar su vida por todos nosotros. Y dentro de este mundo hubieron gente que escucharon, que entendieron ese propósito, que reconocieron su pecado, que reconocieron su maldad, que aceptaron este regalo de Jesús, recibieron a Jesús en su vida. Por lo tanto, yo creo que Jesús mira a toda esta gente que ha creído en Él con gozo, con regocijo. Pero también hay un mundo que ha sido, ha hecho oído sordo, ¿cierto? No ha sido ciego espiritual, ha sido indiferente al amor de Dios, que no ha querido entender y comprender en la condición que se encuentra, no ha querido reconocer que está en pecado, no ha querido dejar y abandonar su pecado. Por lo tanto, también creo que la mirada de Jesús hacia esa gente es con dolor, es con tristeza, porque hay un principio bíblico que dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero no todos los hombres son salvos. No todos los hombres han creído en este Jesús que nació, pero que nació para morir, y que nació para morir por nosotros, para morir por los pecados. Entonces, no podemos hablar solamente del nacimiento de Jesús sin tener que referirnos a su muerte, porque nació para morir y morir por nosotros. Gracias. Quiero recordarle que estamos en la entrevista del lunes. Hoy día es una entrevista especial, porque estamos próximos a la Nochebuena. Contarle que estamos con el padre Celestino Aos y el pastor Luis Segovia. Yo quiero ponerle en la otra vereda. Hablamos mucho, ¿no es cierto?, de el nacimiento de Jesús, la llegada de Jesús, cómo Jesús, ¿no es cierto?, Dios produce un cambio. ¿Ustedes se han imaginado alguna vez la vida, el mundo, sin la llegada del Mesías? Sí. ¿Para el pastor? Por supuesto que si no hubiese venido Jesús, no hubiese nacido Jesús, una gran parte de la raza humana estaría completamente perdida. Pero son millares. Pastor, pero es lo mismo ahora. También hay una parte completamente perdida. Sí, de hecho que sí. Pero ya ¿Cuál es la diferencia? Pero ya Jesús vino, ya Jesús murió, entonces ya Jesús dio su vida. Entonces ahora, ¿qué es lo que queda para esa gente que todavía no reconoce esa parte? Tiene que ir a Jesús. Yo les preguntaba esto porque en realidad aquellas personas que han tenido un padre muchos años con vida, ¿no es cierto?, a veces no se dan cuenta de la importancia del padre. Cuando el padre se va, se pierde, ¿no es cierto?, se dan cuenta de lo importante que era la figura del padre o de la madre, ¿no es cierto? Sí. De la misma forma aquellos que nunca tuvieron padre se dan cuenta. Por eso la misma pregunta, padre Celestino: ¿cómo sería sin Jesús nuestro mundo? No lo sé, es una pregunta un poco ficción y yo la particularizaría, o sea, decir, ¿cómo sería mi mundo si yo no hubiera tenido el don de la fe? Y ahí me siento más cercano, porque he encontrado compañeros y compañeras que son gente de buena voluntad y que reconocen humildemente y dicen: mire, yo no tengo el don de la fe, a mí me gustaría creer como tú crees, que ese niño que nació en Belén, que muere en una cruz y que tú dices que resucita, es el Mesías y es el Hijo de Dios, pero para mí es un hombre bueno, que ayudó a los demás, que dio su doctrina, pero yo no creo. Y no es que piense que esas personas están con rabia y que son por mala voluntad, sencillamente no tienen el don de la fe. ¿Están condenadas? No, absolutamente no. Si el mismo Evangelio habla y dice que a uno se le dio 10 talentos, al otro se le dio 5, al otro se le dio 1, y a cada uno se le pedirá cuenta. A mí, que he recibido el don de la fe, que soy católico, me pedirán cuenta de que cumpla y que viva según esa luz que he recibido del Señor. Al que es un Rastafari y cree que la verdad está en los Rastafari, se le pedirá que sea un buen Rastafari. En cada conciencia humana, sea o no creyente, está la imagen y la semejanza de Dios, y Dios es el Padre de todos. Yo no pienso que haya que decir nosotros o yo, porque tengo el don de la fe, ya estoy salvado, y el otro no. Creo que precisamente Jesucristo viene
para suscitar y para hablar, y él dice sí que es necesario que se anuncie el Evangelio, que hay otras ovejas que no son de este redil, etcétera, pero él sabe que el Evangelio no se va a anunciar en una semana, es decir, que en el entretanto va a haber miles y miles de personas que van a morir sin conocer el Evangelio y sin conocer a Jesús. ¿Qué pasa con ellos? Doble responsabilidad entonces a los que creen, porque conocen la palabra de Jesús, ¿no es cierto? Y tienen que ser consecuentes a ella. ¿Es así, pastor? A ver, mi interpretación bíblica es diferente. ¿En qué sentido? En el sentido de que la palabra dice claramente, ¿cierto?, de que Jesús vino al mundo como la luz, ¿cierto? La luz. Entonces, vino la luz al mundo y dice el mismo Jesús, algunos creyeron a la luz, fueron a la luz, pero otros no quisieron ir a la luz porque sus obras eran malas. Y la palabra dice claramente, y esas personas que no creyeron en la luz, no fueron a Jesús, dice, están condenadas. Están condenadas porque no creyeron en el Hijo de Dios, no creyeron en Jesús. Entonces, como no creyeron en Jesús, porque la única fuente de salvación es Jesús, no hay otra fuente de salvación. No que cualquier persona pueda armar su cuento y decir, yo voy a buscar esta forma, esta fe, esta creencia, y de esto tengo que ser bueno. No, es como Jesús nos dice en su propia palabra. Pero ¿y las acciones? ¿Perdón? ¿Y las acciones? Bueno, las acciones o las obras, ¿cierto? Es el resultado, porque hay gente que tiene buenas obras, obviamente, no siendo creyente, no siendo cristiano, tiene buenas obras. Pero también la palabra de Dios dice que no somos salvos por buenas obras. No somos salvos por buenas obras. Las buenas obras deben ser el resultado, ¿cierto?, de este encuentro con Jesús, de este encuentro con Dios. Porque antes, aún las mejores obras, como dijo el apóstol Pablo, aún nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. ¿Padre Celestino? Bien, depende un poco de cómo se lea ese texto. Yo la encarnación la leo desde el momento en que Jesús se hace hombre, es decir, se reviste de la humanidad, y allí donde haya una brizna de humanidad ya ha entrado la redención, porque Jesús se hizo hombre y asumió no solo la humanidad, digamos, de él, de nacer de María la Virgen, sino que de alguna manera asumió la humanidad de todos, y por eso es que yo puedo ser salvo, porque si no, no hay una vinculación. Si Jesús vivió hace 2000 años y yo estoy aquí, ¿cuál es el influjo que puede tener? Puede tener un influjo de modelo, como puedo encontrar un modelo en Isaías o en Jeremías o en tantas personas que han vivido su fe. Y allí donde haya una humanidad, ¿qué pasa con el señor que vive en la India y todavía hoy no ha escuchado nunca hablar de Jesús? Sin embargo, ¿o qué pasa entre nosotros mismos con esa persona que quizá nació y ha nacido con una deficiencia mental y no va a llegar a tener un uso de razón, o que de niño ha sufrido un accidente? Bueno, allí donde haya algo de humanidad entra el misterio de la redención. ¿Cómo? Yo no soy teólogo, no sabría explicar más y tampoco me inquieta mucho, lo dejo al camino de Dios. Dios verá cómo llega hasta eso, pero la sangre redentora de Cristo se derrama por todos, sangre que será derramada por vosotros y por muchos, por toda la multitud. Entonces es un poco una visión tal vez distinta o la misma desde distintos textos. Gracias. Don Luis. Bueno, nos avisa que estamos llegando al término del programa. Quisiera que pudieran dar un mensaje cada uno a todo el pueblo angelino, en realidad. Pastor. Bueno, mi mensaje al pueblo angelino es: pueblo angelino, miren a Jesús, que esta Navidad sea una Navidad diferente, distinta para todos aquellos que a lo mejor andan como perdidos en la vida, sin una orientación, sin un propósito de vida. Es una buena oportunidad para recordar que Jesús vino a esta tierra para morir por usted, para dar su vida por sus pecados y para que usted pueda ser una persona nueva, regenerada. Entonces, que esta Navidad sea una Navidad muy especial, donde usted abra su corazón al Señor y permita que ahora Jesús nazca en su propia vida personal. Padre Celestino.
Efectivamente, la Iglesia nuestra, por lo menos la liturgia católica, va a leer en esta noche ese texto de la carta a Tito, en el capítulo 2, donde se nos dice: ha aparecido la bondad y la misericordia de Dios. Es decir, en ese Jesús vemos la bondad y la misericordia de Dios, pero no simplemente ha aparecido para que nos quedemos ahí asombrados mirándolo, sino para que nosotros seamos transformados y seamos recreados y vivamos de una manera nueva, nos dice él, y ahí el apóstol empieza a señalar ya incluso una serie de conductas y de comportamientos. Que el Señor les dé la paz a usted y a su familia, y que puedan comprometerse a ser instrumentos y mensajeros de paz, porque de esto se trata. Jesús nos transforma para que a través de nosotros su salvación se haga presente y llegue a los demás. Esta es también la grandeza y la generosidad de un Dios que se hizo hombre, que entró en la historia y que sigue con nosotros. Estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Que lo sintamos de verdad en esta Navidad con nosotros. Gracias. Bueno, quiero agradecer la presencia del pastor Luis Segovia, la presencia del Padre Celestino Aos, y naturalmente dar un para bien para toda la familia angelina. Quiero decir, no tengo la oratoria de nuestros invitados, ¿no es cierto? Pero sí quiero decir un poco lo que conversábamos hace un rato atrás. Hoy día tenemos un regalo que entregar. Y ese regalo que entregar a Jesús también es un regalo que nos estamos entregando a nosotros mismos. Es el minuto para poder llamar a aquellas personas con las que hemos estado enojados. Es el momento de perdonar. Y de perdonar nosotros también a nosotros mismos. Porque la verdad que a veces el no perdonarnos implica hacer el mal a otras personas. Llamar a sus padres, los que no tienen a sus padres vivos, a su madre, a sus hermanos, a sus amigos, especialmente a aquellas personas que hoy día están pasando un momento ingrato. Recordarse que, si bien es cierto, hoy día tenemos una mesa, muchos de nosotros, una mesa llena, hay mucha gente que no tiene esa mesa llena. Y si algo podemos hacer por ello, ahora es tiempo. Y por sobre todo, decirles, ¿no es cierto?, que el año está terminando. Pero la verdad que esto es un ciclo. Termina un año, comienza el otro. Y en este comienzo podamos nosotros ver con forma más cristiana, más generosa, nuestras vidas. Porque en la medida que así lo hagamos, vamos a ser mejor persona. Hagamos por el prójimo lo que nos gustaría que hicieran con nosotros. Que pasen una muy bonita Nochebuena, una perfecta Navidad, y que sean todos muy felices. En nombre del Canal 2, Tu Imagen. Muchas gracias. Buenas noches.